¿Qué tal, hermanos? Ya estamos en el capítulo 22 de Mateo y es un largo capítulo, varios capítulos, y toca varios temas el Señor, pero aquí se va a encontrar el Señor con grupos que eran opuestos, que no se llevaban entre sí, pero que unieron fuerzas para querer avergonzar, humillar, tentar al Señor en preguntas que eran bastante incómodas, pero una de las cosas que ellos no sabían es que se estaban enfrentando al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios encarnado, a la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a mirar cómo el Señor responde a estas acusaciones, cómo el Señor las enfrenta. Y no voy a abarcar todos los versículos con cada explicación. Son capítulos muy largos, y en cada uno de ellos capítulos se necesitaría tiempo para estar explicándolos. Pero una de las cosas que a mí me agrada de todo esto, lo que vamos a estar mirando, es cómo el Señor nos va a enseñar a defendernos, cómo el Señor va a dar esos puntos en los que aún nosotros no entendemos del todo, pero que el Señor nos lo enseñará cuando leemos su palabra. Así que sin más introducción, vayamos ahí al texto. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y ojo, porque aquí, a partir de aquí, este es el contexto también del capítulo 21, cuando nos encontramos ya con la parábola de la viña y los sembradores, y terminaron por ejecutar al hijo dueño de la viña. Otra vez el Señor vuelve aquí a poner esta parábola, refiriéndose otra vez a el precio alto y caro que iban a tener a aquellas personas por rechazar a Dios. El rechazo de Dios no iba a ser nada más en vano. El Señor va a decir aquí al final de esta parábola qué es lo que pasó, y aquí reconocemos perfectamente que el Señor les está hablando de quién se trata esta parábola y quiénes son los que están rechazando. El versículo 2 y 3 nos dice que mandó el rey a buscar a sus convidados, mandó a sus siervos porque su hijo se iba a casar. Y en el contexto histórico, eran eventos donde era de suma importancia que un hijo se casara, tanto para los invitados, que no podían perderse un banquete y una boda de esta magnitud. Y vemos que aquí no es cualquier persona el que invita, sino el rey, y va a hacer 3 invitaciones al Señor. A la cuarta vemos de que no van a ceder, y vamos a mirar que el Señor va a invitar a otros invitados, ¿verdad? Así que vayamos leyendo el versículo 4. Volviendo a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ya en la parábola del labrador parece que se asemeja mucho a esta palabra, que en una matan al hijo, ¿verdad? En la del capítulo 21. En esta vamos a mirar también de que mataron a sus siervos, y está haciendo referencia el Señor aquí de que se les ha anunciado a estas personas, se les ha invitado a venir a trabajar al reino de Dios, pero ellos han rehusado no hacer caso al rey. Tuvieron más preferencia por su trabajo, por sus negocios, pero el rey no se quedó sin hacer nada, ¿verdad? Fue tanto su enojo que mandó a sus ejércitos a destruirlos. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos para los caminos, juntaron a los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y no sé si te das cuenta, pero aquí el Señor, Él mismo se ha provisto de invitados para su fiesta, para la boda de su hijo. Pero vamos a mirar también de que hay ahí a alguien
que no es bien recibido a esa boda. Lo interesante aquí que dice que llamaron a tantos buenos como a malos. Dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, históricamente también vemos que no solamente los invitados, aunque eran buenos y malos, iban a llegar de cualquier manera. Había algo, su vestimenta los iba a distinguir como invitados de honor, como invitados especiales, como convidados aquí. Pero había un hombre que no estaba vestido de acuerdo a las bodas que se estaban realizando. Una pregunta: ¿cómo se encuentra nuestro vestido? ¿Se encuentra limpio? ¿Se encuentra arrugado? ¿Estamos vestidos con la ropa apropiada para presentarnos ante nuestro Salvador y Señor Jesucristo? Versículo 12, y les dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Rápidamente vemos que lo encara, y él no tuvo nada que decir. Me imagino que avergonzado prefirió callarse. Versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían: atale de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora recordemos también el contexto que les está hablando a los fariseos de su época, a los religiosos, y por ahí alguno quiso colarse a las bodas, pero el Señor lo reconoció rápidamente, que solamente iba como a alguien nomás para juzgar su corazón, y su intención no era estar gozándose en la boda de este príncipe. Y el Señor lo reconoció rápidamente y fue echado fuera de ahí. Vayamos al versículo 15, y aquí vamos a mirar al grupo a través de los fariseos tentándole al Señor. Son preguntas que ya habían sido formuladas antes por estas personas, pero como el Señor resuelve este asunto de una manera magistral. Dice el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Cualquier intención de estos grupos estaban con la intención de hacer caer al Señor, de tentarlo, de hacerlo tropezar, de ver qué es lo que él respondía. Versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Y este es un grupo diferente a los fariseos, diferente a los saduceos. Se odiaban entre sí, pero ahora que tenían un enemigo en común, había que derrocarlo. Los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y eso es algo que ellos reconocieron de Dios, pero sus palabras no eran sinceras. Y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿De dónde sacaron esta verdad de esos hombres? Ellos sabían que Jesús no miraba la apariencia de los hombres. Pero fíjense la pregunta que viene a continuación. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta es una pregunta que iba a llevar al Señor. Cualquier pregunta que no fuera la que Jesús dio, lo pondría contra la espada y la pared. Los herodianos buscaban también una excusa para presentar a Dios ante las autoridades, y esto es en confabulación con los fariseos. Dice el 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahora vemos la respuesta del Señor también, como él también se dio cuenta de esta pregunta, que iba con la peor intención de hacerlo tropezar y caer. El versículo 19, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Un denario aquí era el pago de un obrero de un día. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ahora, por esta pregunta parece que la moneda contiene una imagen. Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Ahora, Dios también aquí nos da una enseñanza, que debemos de ponernos bajo la sumisión de los gobiernos que Él ha puesto en la tierra. Y sean buenos o sean malos, el Señor nos ha puesto esto para obedecerlos, para sujetarnos a ellos. Todos los apóstoles, hay algunas cartas, algunas epístolas donde nos sugieren que hay que someternos a nuestros gobiernos.
para mantener la paz, decían algunos. Y el Señor aquí recurrió a la imagen de la moneda, que era el tributo o el pago de impuestos de aquel entonces a los gobiernos. Pero a su vez también el Señor está diciendo ahí que nosotros somos la imagen de Él. Así que como nosotros somos imagen de Él, también tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Y la multitud o las personas que oyeron a Jesús dice que se maravillaron. Entonces los herodianos se fueron. Versículo 23 en adelante. Aquí viene otro grupo también que le tienta al Señor de una manera también que querían atraparlo, que querían hacerlo caer, querían ver si su teología era correcta o no. Dice, aquel día vinieron ahí los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con otra mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora, estos saduceos eran personas que no creían en la resurrección, pero algunos creían en los primeros 5 libros de Moisés, y es por eso que mencionan y citan aquí a Moisés, pero en la práctica no eran tan creyentes a las prácticas de lo que leían, simplemente eran conocedores, y al igual que muchos de nosotros conocemos, pero no somos hacedores de la palabra de Dios. Versículo 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer y a su hermano. Ahora esta era una ley de levirato que también allá se le dio en el libro de Deuteronomio al pueblo para que preservara el nombre del difunto. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Ellos pusieron este ejemplo de una mujer casado con 7 hermanos para tentar a Jesús. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y aquí viene la respuesta de Jesús. Ellos, recuerden esto, que los saduceos no creían o no creen, como algunos en nuestros días que no creen en la resurrección de los muertos. Y el Señor les dice con 2 respuestas, 2 palabras muy fuertes. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Y es importante aquí recalcar esta palabra, porque ellos conocían la palabra del Señor, por lo menos los primeros 5 libros, pero eso de erráis es como decir, ustedes no saben lo que dicen, ustedes se pierden, ignoran las escrituras. La interpretación de ellos acerca de la resurrección y de lo que había escrito Moisés era totalmente distorsionada, pero además de eso dice, y el poder de Dios. Muchos de nosotros usamos la palabra del Señor para torcer las escrituras, y es lo que estaban haciendo los saduceos, pero aparte de eso ignoraban el poder de Dios. Ahora la explicación del Señor en el 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo de Dios en el cielo. Ahora el Señor da esta explicación. Aquí parece ser que el Señor omite que en el cielo se van a dar en casamientos, ¿verdad? Eso lo dice el Señor, no se darán en casamientos, pero lo que el Señor omite es de que no habrá una relación como hoy en día nosotros la tenemos en la tierra con nuestro cónyuge. Los placeres carnales a lo mejor van a existir de otra manera, o simplemente lo que hay aquí en la tierra quedará muy por debajo con lo que el Señor nos ofrece en el cielo. Es algo eterno, es algo que supera todas las expectativas terrenales, y simplemente si pensamos como son los ángeles del cielo, pues nos imaginaremos como ángeles que están dedicados al servicio y a la adoración a Dios por toda la eternidad. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos. El Señor también aquí les recuerda, miren lo que dice la Biblia. Ustedes no han leído esto, lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham. Esta palabra es muy importante porque el versículo 32 no comienza con decir yo fui el Dios de Abraham, sino dice yo soy. Y esa palabra es
presente, pasado y futuro. Yo soy, seguiré siendo, lo fui y seguiré siendo por toda la eternidad el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y aparte agrega el Señor, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y eso es lo que decimos nosotros, amén, ¿verdad? Porque un día también Dios nos ha prometido a resucitarnos juntamente con Él, y entonces Él será nuestro Dios para siempre. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Sigamos en el 34 en adelante. Otro tema que el Señor va a tratar aquí acerca de los mandamientos. Entonces los fariseos oyeron que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora todos le hicieron bolitas ahí al Señor para tratar de hacerlo caer. Y uno de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Por lo menos, hermanos, hay 603 mandamientos que se encuentran en toda la Biblia, y Moisés lo redujo a 10, y era donde se sostenía la base de la ley, pero el Señor Jesús solamente menciona 2, y es donde toda la ley descansa. Cumpliendo estos 2, podríamos decir que estamos del otro lado de la raya. Pero increíble, ¿verdad? Aquí quisiera hablar un poco acerca de la gracia de Dios y el poder de Dios, porque nadie ha podido llegar, pero ni por un segundo, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Así que es por la obra solamente de Dios, de Jesús en la cruz, como nosotros podemos ser justificados. Pero el Señor responde aquí, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento, y el Señor no los clasificó de mayor a menor, simplemente le dijo, este es el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos donde toda la ley descansa. Versículo 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te imaginas la cara que hicieron los fariseos, los saduceos? ¿Qué pensamos nosotros también acerca de los gran mandamientos de los 2? Aunque es cierto que a veces no podemos cumplirlo en su totalidad, es un mandamiento que está vigente para nosotros también. Dice el versículo 40 en adelante. Ahora Jesús les responde haciendo la pregunta. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Y enseguida viene otra pregunta, como para hacer 2 preguntas al hilo. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Hasta ahí creo que estaban correctos, y todos podrían estar correctos, y todos estaban de acuerdo con esta respuesta. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una pregunta. El Señor está citando aquí el Salmo 110:1. Entonces, si analizamos ahí lo que el Señor contesta, es increíble, porque dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y recuerden que aquí Jesús está citando a David. Dijo el Señor, Dios, a mi Señor. Ese Señor era el Mesías, y Él se estaba identificando como el Mesías. Siéntate a mi derecha. Sabemos que cuando Jesús asciende al cielo, se sienta a la derecha de Dios Padre. Versículo 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y parece que tiene sentido en la pregunta que hace el Señor. Él había preguntado primero de quién es hijo el Mesías, y ellos dijeron que David. Pero si David le dice Señor al Mesías, ¿cómo es que es su hijo? ¿Cómo es su hijo el Mesías si el mismo David le llama Señor? Dice el 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y esto es bien importante, hermanos, porque el Señor aquí ya apuntándose él mismo como el Mesías, como el Señor de señores, y aquella gente rehusándolo, rechazándolo en cada momento. Pero hermanos, ahí donde tú me escuchas, donde ustedes me escuchan, ¿qué piensan ustedes de este capítulo? Es muy abundante, podemos sacar muchas aplicaciones de aquí. Por ejemplo, en la primera parte que hablé de la parábola de las bodas,
eres tú uno de los invitados de la boda del Cordero. En la segunda parte que se habló de la cuestión del tributo, somos fieles con lo que le damos a nuestro gobierno terrenal, pero en sí también somos fieles con lo que le damos a Dios. ¿Qué representación le damos a la imagen que Dios nos ha dado? Recordemos que somos imagen de Dios, ¿verdad? Y más adelante también nos habla acerca de la resurrección en lo que pensaban los saduceos. ¿Qué pensamos nosotros de la resurrección? ¿Creemos que esto es verdad? ¿Creemos que solamente es una fábula? ¿O solamente lo aceptamos porque los demás dicen? ¿Qué hemos aprendido nosotros de esto? Y también, por último, quisiera decirte, en los 2 mandamientos que Jesús presenta, ¿cuál es el que nosotros no estamos haciendo? ¿Cuál de los 2, verdad? Ahí también detenernos a pensar en estos mandamientos, en cuáles debemos de trabajar más. El Señor también dijo que si lo amamos a Él, deberíamos de guardar sus mandamientos. Y por último, el último tema que toca Jesús aquí también es acerca de quién es Hijo, el Cristo o el Mesías. Hasta ahí te lo dejo. Espero que puedas también tú, allí en casita, hacer tu estudio, que puedas compartir con nosotros. Déjanos tu comentario ahí debajo de la caja del contenido de comentarios. Manda tus preguntas por WhatsApp, manda tus comentarios, serán de mucha ayuda. Dios te bendiga, hermanos, y bendiciones.